Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Recomiendo si pueden estar atentos al televisor porque hoy va a estar aquí con nosotros nuestro invitado Marcelo Birmacher. Vamos a hablar, por supuesto, de Malvinas, el tema al que le voy a dedicar la columna editorial en un ratito, pero también las últimas novedades, las últimas noticias de un Medio Oriente caliente con declaraciones de Donald Trump, con bombardeo a las petroquímicas de Irán. Muchísima información para analizar. Gonzalo Garcés nos va a contar un poco la historia de la ideología del régimen de los ayatolás, la historia ideológica. Y Fabio Ketla nos va a hablar de lo que tiene que ver con lo fiscal y los impuestos energéticos, todo lo que tiene que ver con la presión fiscal, sobre todo a los combustibles. Pero yo le decía que le he dado la prioridad de la columna editorial al tema Malvinas. Estamos en estos días en el tema Malvinas y gran parte de lo que pasó puede arrancar con un Galtieri enloquecido diciendo lo siguiente. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, el máximo héroe entre los soldados de la guerra de Malvinas se llama Oscar Ismael Poltronieri. Dolorosamente pienso que los argentinos en general y los jóvenes en particular conocen la formación de casi todos sus equipos de fútbol, de memoria, por supuesto, pero a Poltro no lo conocen. Es una asignatura pendiente que tenemos todos. Es un insulto a lo mejor y a lo más trágico de nuestra historia. El país que no conoce y por lo tanto no reconoce a sus héroes tiene un agujero negro en su memoria y en su corazón colectivo. Ahí lo estamos viendo a Poltro. El soldado Oscar Ismael Poltronieri tiene en su pecho muchísimas medallas y la condecoración más importante que otorga la patria, la Cruz al Heroico Valor en Combate. Nadie tiene tantas distinciones a los que, como Poltro, como lo conocían sus compañeros, a los que les salvó la vida y les permitió escapar mientras mantuvo en 9 horas alejado a todo un batallón inglés, él solito, con una ametralladora pesada. Solamente lo pienso, lo digo y lo escribo y se me estremece el cuerpo. Mire, hice la colimba, soy artillero y soy paracaidista y sé lo que pesa una MAG. 10 kilos, eso cuando está seca, recién lustrada y el que la porta está fresco y descansado. Poltro saltaba de un pozo de zorro a una piedra con su MAG como si fuera una escoba. En medio de la helada que fisura los huesos, absolutamente embarrado y hambriento, sin apoyo, con hambre y con lágrimas en los ojos, es que sus compañeros de trinchera, para apoyarlo y abastecerlo de proyectiles, y en un momento una bala maldita del enemigo le atravesó el casco y la cabeza. La sangre se mezcló con la tierra mezquina e irredenta de Malvinas. Estaban defendiendo el Monte Dos Hermanas para que su regimiento pudiera llegar sano y salvo a destino. Poltro miró a su querido compañero, apretó los dientes, se aferró al gatillo y al grito de hijos de puta lo mataron. Siguió disparando hasta que se quedó sin municiones. El soldado Orisberger no era cualquier compañero de corimba, era el que le escribía las cartas a María Esther, la madre de Poltro, que trabajaba limpiando casas ajenas y que tenía 9 hijos más. Es que Poltronieri, el soldado heroico, no sabía leer ni escribir. Los ingleses no lo podían creer. Tiraban bombas desde los barcos, granadas con la infantería, las balas trazantes iluminaban la madrugada de terror. Todo el mundo se escapaba del campo de batalla porque habían dado la orden de retirada, pero un solo soldado, con coraje sin igual, estaba resistiendo a una de las tropas más entrenadas del mundo. Los tenía a rayas. Disparaba una ráfaga y corría hacia otro hueco lleno de agua helada, de sangre, de orina, y volvía a tirar. Los propios enemigos confesaron que pensaban que era un grupo grande de soldados comandos. Estaba solo Poltro y por eso recibió toda la admiración de las tropas inglesas también. Se había quedado solo por su propia decisión. Salga de acá, mi sargento, vaya con los soldados. Yo me quedo, yo no tengo hijos y usted acaba de ser padre y su hijo lo va a necesitar. Así convenció al sargento Tito Echeverría. Es que Poltro no sabía ni sabe leer ni escribir, pero conoce la verdad de la vida. La solidaridad, el compañerismo, el coraje, la sensibilidad. Había decidido dar la vida por la patria y por sus compañeros del regimiento de Mercedes.
Había visto a muchos morir cruelmente. Uno de ellos vio volar su rodilla producto de un pedazo de explosivo que detonó a su lado. Le hicieron un torniquete entre varios, pero igual murió desangrado. ¿Hay algo más terrible? Poltro Jarás jamás olvidará los gritos y los llantos de ese compañero que por supuesto pedía por su madre. Sus compañeros adoraban a Poltro, no solo porque tenía los huevos del tamaño de la isla, también era el encargado de atrapar a las ovejas y carnearlas para que todos pudieran combatir el hambre. Otro de los feroces enemigos, ¿eh? Poltro es hijo de un puestero que lo abandonó de chico, pero en el campo de la estancia Santa Catalina aprendió de muy pibe a ordeñar vacas, a montar caballos, a carnear corderos. Poltronieri no se pudo ni despedir de su madre cuando lo embarcaron hacia Malvinas como parte de la tercera sección de la compañía B del RI-6 de Mercedes. Cuando Poltro se quedó sin proyectiles, enterró la ametralladora, como dice el manual, para que no la utilice el enemigo, y corrió con el último aliento que le quedaba. Se cayó 10 veces y se levantó 100. Tuvo que esquivar la dinamita que no paraba de caer del cielo. Cuando por fin llegó, extenuado, entró en una crisis de llanto. Vio lo que jamás hubiera querido ver. La bandera blanca de la rendición, flameando sobre sus compañeros que habían sido tomados prisioneros. Nadie les había avisado. Tal vez no había cómo. Tenía una bronca imparable porque él siguió combatiendo como tantos otros 5 horas después de la rendición. Todos lo abrazaban a Poltronieri y le agradecían su arrojo. Gracias a su valentía incomparable habían podido sobrevivir. Cuando llegaron de noche y en forma casi clandestina a Campo de Mayo, comenzó otra guerra para Poltro y para todos los excombatientes, ¿no? Los trataron como delincuentes, los militares lo escondieron y les prohibieron contar lo que habían visto y lo que habían padecido. Y la mayoría de los civiles también le dio la espalda. ¿Para qué ocultarlo? Poltro tuvo que empezar de la nada a pelear por su vida en las ciudades y entre la miseria. Vendía estampitas y calcos en los trenes con su uniforme verde oliva y algunos hijos de puta le gritaban: «¡Loco de la guerra! ¡Anda a venderle estampitas a Galtieri!». No es casual que 649 argentinos hayan perdido su vida durante la guerra y que la misma cantidad haya perdido la vida durante la paz en el suicidio, ante la locura que producen la mezcla del terror bélico y la indiferencia social. Como Poltro estuvo 9 horas frenando a pura balacera a los ingleses, los burócratas de la guerra lo dieron por muerto y le avisaron a su madre. Cuando el soldado más condecorado llegó al sanatorio donde su madre estaba internada con un ataque de nervios y de desgarro por el anuncio, no lo dejaron entrar. Fue como intentar parar un elefante. «Es mi vieja, carajo. Está mal porque cree que me mataron y yo estoy vivo. Si no me dejan entrar, rompo todo». Aquel abrazo en terapia intensiva fue descomunal. Los cuerpos, las caras, las manos, las lágrimas, todo entrelazado entre la madre y el hijo. María Esther se recuperó, vio a su hijo vivo y ella volvió a la vida. Una vez el genio de Juan Carlos Mareco le hizo una nota en la tele y le consiguió trabajo. A esta altura Poltro ya tenía esposa y 4 hijos que mantener. En un momento estuvo a punto de vender esas medallas que tanto orgullo le producían, pero que no le habían servido para conseguir vivir con dignidad de un oficio y de un sueldo. Nadie quería excombatientes. Una noche de necesidades básicas insatisfechas, las imágenes de los fuegos estallando y las balas picando en el cuerpo de sus compañeros se transformaron en pesadilla. Sintió que estaba otra vez en aquel pozo helado y miserable tirando con su ametralladora. Pero los problemas seguían. Se puso una soga al cuello. Cuando estaba a punto de ahorcarse, su hijo mayor le gritó y lo abrazó. Estuvo un largo tiempo tirado en el suelo, llorando de impotencia. ¿Cuál fue el enemigo más invencible? A los ingleses le entraban las balas, a muchos argentinos no. Otra nota, pero en Clarín, hizo que el jefe de Estado, Eduardo Valde, de aquel momento lo recibiera. El presidente de Boca de aquella época, Mauricio Macri, lo invitó junto a su familia para que cumpliera su sueño de conocer la Bombonera. Fue uno de los días más felices de su vida, entre panchos, coca y camisetas firmadas por los jugadores. Alejandro Lerner logró hablar por todos cuando escribió La isla de la buena memoria. Nos hizo comprender mejor que no hay guerra que se gane, que las guerras se pierden todas. Madre, me voy a la isla.
No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista o tal vez me muera allá. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiece a pelear, con el casco y con las botas? Ni siquiera sé marchar. Lo último que Poltro hizo por sus viejos camaradas de Malvinas fue arrodillado ante la Virgen y las cruces de las tumbas. Le pidió que nadie olvide nunca más a los que quedaron en las islas y a todas las madres de los soldaditos caídos en Malvinas. Poltronieri les dice mami. Fue una promesa. Quiere que todas ellas lo consideren un hijo, el más condecorado, el más valiente, el héroe de Malvinas. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. O tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Bueno, estamos en una verdadera asamblea de neuronas con esta gente, Marcelo Birmacher, Fabio Ketla, Gonzalo Garcés. No quiero quedarme con la última palabra sobre el tema Malvinas, así que lo que quieran criticar, aportar, lo que les parezca, les quiero pedir la opinión a cada uno, por lo menos un resumen. Lo abro con una anécdota sola. Yo en Malvinas, en el 82, trabajaba en el diario Clarín en deportes. He visto grandes periodistas que prefiero no nombrar porque uno ha fallecido y no se puede defender. Discusión en la asamblea, en lo que era la cuadra, estoy hablando de 80 periodistas de todas las secciones discutiendo Malvinas y terminando a las trompadas, con dos posturas que fueron, me parece, muy representativas. Unos que decían, hay que estar al lado del gobierno, al lado de la patria, los ingleses están usurpando nuestra tierra, está bien lo que hacen, y otros que decían, no se puede seguir, hacer seguidismo de una dictadura que lo está utilizando un tema tan caro de los argentinos para mantenerse en el poder huyendo hacia adelante. Esas eran las dos posturas. Te estoy hablando de secretario de redacción de Internacional, secretario de redacción de Cultura, a las trompadas. Digo, fíjate lo que era en aquella época, 82. Pero bueno, ¿cuál es la opinión? No nos vamos a agarrar trompadas nosotros, pero es interesante la conclusión de cada uno, Gonzalo. Yo celebro que vos hables del valor de los soldados de Malvinas, porque soy de los que piensan, y es una posición minoritaria en Argentina, que la causa de la guerra fue mala. No voy a entrar a discutir por qué, yo creo que fue una mala idea. Sí. Fue una guerra que no debió suceder, pero eso no quita nada al valor extraordinario de los que pelearon ahí. Y en ese sentido, lo que más deploro desde Malvinas hasta el presente es que se haya tratado a los soldados de Malvinas como pobres chicos que fueron ahí, que se murieron de frío, que no entendían nada, que los mandaron. No hay que sentir pena, lástima, sin negar, por supuesto, que fueron mal pertrechados y demás. Pero la experiencia del coraje, de animarse a pelear, incluso si la causa no es buena, yo creo que es algo digno de admiración, no de lástima. Yo en ese sentido me gustaría ver más celebrado el coraje y la experiencia extraordinaria que tuvieron los soldados argentinos en Malvinas que esta narrativa lastimosa.
Interesante, ¿eh? Marcelo, ¿vos qué mirada tenés así de conclusión, digamos? Sí, por supuesto. Creo, Alfredo, que el objetivo debería ser recuperar las Malvinas. No necesariamente ir a la guerra. Galtieri tenía mucho más interés en la guerra y en perpetuarse en el poder que recuperar las Malvinas. En el 75 hubo tendido de gas del Estado en Malvinas. Había tratativas iniciadas por Perón y continuadas por Isabel de soberanía conjunta. La guerra nos alejó de la soberanía de Malvinas y la diplomacia nos acerca. Hay algo, y en esto me hago eco de lo que dijo el presidente Milei, que yo ya lo dije con el programa de Eliayev. Estamos hablando de 2014 y Milei lo dijo mucho mejor. Si la Argentina logra, como es perfectamente posible, ser un país más próspero y más libre que Inglaterra, es muy probable que los habitantes de Malvinas quieran pertenecer a nuestra nacionalidad. Claro. Reitero, la guerra no es un fin en sí mismo. La guerra tiene que tener un objetivo y en el caso de Argentina, asociado con la libertad. Si vos te encolumnás detrás de una dictadura, estás renunciando a lo que nos constituye como nación, que es la repetición de la palabra libertad 3 veces en nuestro himno. Yo no digo que la tierra sea algo completamente alejado de nuestra... De los intereses, de nuestros intereses. Pero que tiene que haber una relación simbiótica entre nuestro sistema de convivencia y la tierra que reclamamos. No es con mi patria, con razón o sin ella, es queremos ser argentinos, vivir en libertad y en ese sistema de cosas, ¿cuál es la manera menos mala de recuperar las Malvinas? La diplomacia. Cuando nos invadieron los ingleses, donde las invasiones inglesas, nos teníamos que rebelar, teníamos que resistir. Literalmente, cuando San Martín cruza los Andes, yo apoyo la gesta militar. Acá nos alejamos, no nos acercamos. Fabio Ketlas. Sí, es difícil. Yo vuelvo a la escena que vos planteaste de la redacción, digamos, quizás dista de hoy, parece una escena bárbara, pero en ese momento estaba perfectamente justificada porque eran 2 líneas de legitimidad y vinculada a lo emocional también, ¿no? La idea de tu nación, tu patria. En algún momento, si la causa trasciende al gobierno, quien las defiende no estaba defendiendo probablemente a Galtieri, y quien la cuestionaba tampoco estaba, digamos... era un traidor a la patria, claro. Entonces es un debate de legitimidades de narrativas que me parece que a nosotros nos cuesta encontrar una síntesis. Ahí yo me apoyo un poco en la idea de Marcelo, ¿no? O sea, un país, por supuesto que no hay que renunciar a lo territorial, etcétera, pero nuestra constitución simbólica es el país de brazos abiertos, de la libertad, del pluralismo, de la convivencia, y cuando perdemos ese eje vamos para atrás, ¿no? Interesantísimo, todas las miradas todas. Quiero contarles rápidamente, hay muchísima información obviamente de lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente. La última información que tengo dice, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita en un comunicado oficial dijo, interceptamos y destruimos 7 misiles balísticos lanzados hacia la región oriental. Parte de los restos de los misiles balísticos cayeron en las proximidades de instalaciones energéticas y actualmente estamos evaluando los daños. 7 misiles balísticos que Irán disparó contra Arabia Saudita. Primer dato. El otro dato es solamente la última información. En Arabia Saudita se está incendiando en una parte de la petroquímica más importante de Arabia Saudita. En Ucrania se ha publicado que Rusia le ha dado información sobre las centrales energéticas israelíes a Irán. Le ha provisto información que no tenía. La otra cosa importante es que Donald Trump ha hecho declaraciones, viene haciendo declaraciones prácticamente todos los días, y está confirmado que las fuerzas de defensa de Israel atacaron los 2 mayores complejos petroquímicos de Irán. Y han dado en el centro, digamos, han golpeado fuertemente, muchos de ellos se están incendiando. Bueno, y las declaraciones, yo recién se lo comentaba a ellos, Trump, nombrando los 2 nombres, dijo Barack Hussein Obama, prefirió hacer un acuerdo nuclear con Irán por encima de Israel y por encima de los países árabes. Hay más información, pero me parece que es la última de todas, las novedades que se van conociendo del operativo
perdón por el lugar común y la obviedad, cinematográfico del rescate de los soldados. Se conocen ya, ha dado a conocer los Estados Unidos, que participaron 155 aviones y hubo varias operaciones de simulación. Una, la de la CIA, diciendo que ya lo habían rescatado. Se ha sabido que cuando rescataron al piloto, al primero, hubo una filtración y eso dificultó la recuperación del navegante, segundo. Y lo tercero, esto ya sería, no una película, sería una fantasía, pero las versiones son muy fuertes. Por lo menos los iraníes dicen que toda la operación fue de distracción para apoderarse de parte del uranio enriquecido por parte de las tropas que bajaron en helicópteros ahí en el territorio de Irán. No sé cómo lo ves vos, Marcelo, que seguís muy de cerca todo esto. Creo que en este aspecto Trump tiene razón. Obama fue colaboracionista con los iraníes. Tiene en su haber a favor haber neutralizado a Bin Laden, pero cuando dio su discurso en Egipto en 2009 tenía una posición apaciguacionista respecto al el fundamentalismo islámico, que fue la peor amenaza que sufrió Norteamérica desde el comienzo del siglo XXI hasta la actualidad. El atentado contra las Torres Gemelas es el mismo ideario de la República Islámica de Irán, de la anterior administración dictatorial siria, de ISIS, de Boko Haram, de Hezbollah, de Hamas, todas organizaciones con las que Obama tenía una mirada contemplativa. Eso por un lado. Y acá, para darle la palabra a mis compañeros, quiero agregar algo que me parece importante. Yo creo que ya el ataque conjunto norteamericano-israelí es una victoria para el mundo libre. Y el solo hecho de que haya sucedido, en la proporción en que sucedió, retrasó en mucho la posibilidad de que la bestia y la amenaza iraní se convierta en nuclear. Eso es muy importante. Pero falta, hoy que hablamos de diplomacia, falta el apoyo de la academia, de la intelectualidad, de la colonia artística, una defensa de la libertad hegemónica como existió durante la Segunda Guerra Mundial. Y de los liderazgos políticos internos que no terminan de aparecer. Europa le reclama a Trump más compromiso con Ucrania, como si ahí la guerra, como lo es, fuera legítima. Pero en el caso de Irán, Europa se retira, acusan a Trump guerra, de no ser lo suficientemente belicista contra Putin, pero son ultra pacifistas, defeccionistas en realidad, con Irán. No echaron a sus representantes iraníes en su propio territorio responsables de crímenes que sucedieron en Europa. Ahí también reivindico una buena medida geopolítica de Milei, que fue echar al asesino iraní que estaba acá como representante de negocios, que nos amenazaba de muerte después de habernos matado 2 veces en la AMIA en el 94 y en la Embajada de Israel en el 92. ¿Fabio? Sí, yo creo que en países como la Argentina, voy a decir algo probablemente polémico, a nivel de opinión pública, a veces no hay una conciencia clara del tipo de amenaza que significa el islamismo radical violento para la democracia y para la convivencia. Hay una sensación, y cada vez que uno hace un planteo, se hace la cuestión de la islamofobia, etcétera. Acá no se trata de una cuestión religiosa. Acá hay una cuestión de tipo política, en el sentido de que hay un ideario político que usa argumentos religiosos, pero cuya idea central es que Occidente es Satán, que la libertad es un peligro, una dominancia misógina al interior de la familia, unas costumbres que se chocan todo el tiempo con la ilustración, etcétera. Y la sensación es que políticos democráticos en Occidente, en su jerga cotidiana, no logran distinguir la diferencia entre el islamismo y la mayoría musulmana, pacífica, etcétera, etcétera, con esta militancia minoritaria que se ampara en el islamismo general para poder ser más efectivo en su violencia. Es interesantísimo porque, bueno, Gonzalo prácticamente ha preparado un trabajo sobre ese tema, sobre el tema de la ideología del régimen iraní. Muy interesante, hay un debate entre los grandes pensadores que están del lado de la democracia de Occidente, si prima lo religioso por sobre lo político, pero digamos no es definitorio. Cualquiera de las dos cosas están induciendo a un poco lo que vos planteás, y yo coincido en que creo que en Occidente todavía no se ha tomado conciencia suficiente, solo en algunos países, y es más, en algunos países es por temor interno a las elecciones internas. Francia, por ejemplo, Francia le teme al voto musulmán, está absolutamente atrapada, se siente extorsionada
por la situación de las elecciones y por eso toma posiciones en contra de lo que históricamente ha sido Francia en la defensa de la libertad. Pero contanos un poco cómo es este tema de la ideología del régimen de Irán, Gonzalo. Bueno, es muy interesante, Alfredo. Yo preparé algunas notas para hablar de esto porque, no sé ustedes, pero yo en los últimos años, igual que mucha gente, me asombré de ver la convergencia entre cierta extrema izquierda y el islamismo. Sí. En algunos casos parece una cuestión oportunista. Irán, aliado muy estrecho de Venezuela, mandando hombres, inteligencia, capital, armas, haciendo esos intercambios. Sí. Cuba en menor medida, pero también. Sí. Pero uno se sorprende más todavía cuando encuentra a una parte de la izquierda caviar, de la izquierda exquisita de Occidente, enamorada del islamismo. Cuando encuentra, por ejemplo, a una ideóloga feminista como Judith Butler, ícono del feminismo de la cuarta ola, diciendo que Hamás es un movimiento de resistencia y que como tal es legítimo, que Hamás y Hezbollah son parte de la izquierda global, son movimientos progresistas. Y ahí uno dice, hay algo muy raro que está pasando. Y nos podemos remontar al año 78, cuando Michel Foucault, intelectual francés, sumamente influyente, uno de los grandes pensadores de la época, viaja a Irán, ahí lo podemos ver, ahí está. Y Foucault quedó absolutamente deslumbrado con la revolución islámica que se preparaba. Con la ventaja que nos da nuestra posición en el tiempo, podemos reírnos o sentir tristeza por Foucault o por su irresponsabilidad, porque Foucault, un hombre occidental, homosexual, con costumbres que eran completamente incompatibles con el Islam, habría sido linchado una y mil veces. Sin embargo, Foucault estaba deslumbrado. ¿Por qué? Porque encontró en el movimiento islamista que lideraba el Ayatollah Khomeini algo nuevo, una revolución movida por fuerzas espirituales. Ya. Y ahí encontramos algo que es absolutamente fascinante, que es al ideólogo en las sombras de todo esto. El nombre es Ali Shariati. Ali Shariati seguramente nadie escuchó hablar de él. Sin embargo, ahí lo vemos también, fue en cierto modo el cerebro detrás de la revolución islámica. Ali Shariati había estudiado sociología y filosofía, había leído con gran pasión en el original a Jean-Paul Sartre, a Frantz Fanon, a Marx. Había traducido al persa, al farsi, a Fanon y a Sartre, y de todo ese pensamiento de izquierda retuvo una cosa. No le importaba tanto los números de Marx, la teoría del valor. La plusvalía. No, todo eso podía prescindir, pero había una cosa que para Shariati era fundamental, que era la visión del mundo dividida entre opresores y oprimidos. Upa. Un juego de suma cero, se dice. Un juego en el cual para que uno gane el otro tiene que perder y viceversa. Una lucha sin cuartel. Y además, con un horizonte mesiánico que para el marxismo era la revolución, claro, y para el Islam es el fin del mundo, el juicio final y el regreso del Mesías. Y ahí de pronto Ali Shariati se acordó de sus raíces en el Islam chií, que es una rama martiriológica del Islam, que se funda cuando su primer ancestro, Hussein, el nieto de Mahoma, sufre el martirio a manos de los que luego se llamarán suníes, en el año 680 de nuestra era, y ese acto de martirio funda el Islam chií. El chiita. Tenemos una placa con eso respecto de las diferencias, Gonzalo. Ahí tenemos. La podemos ver, ahí está. Vamos entre el vamos a la conclusión, si quieren. La revolución iraní tuvo esto de fundamental, que fue la unión de marxismo y de chiismo. Cambiando lo que hay que cambiar, todo encajaba. Para el marxismo, el proletariado oprimido, y para el chiismo, la comunidad de los fieles oprimida. Para el marxismo, la burguesía opresora, y para el chiismo, los usurpadores del poder legítimo en el Islam. Para el marxismo, la revolución socialista, y para el chiismo, el retorno del Mahdi, que es el Mesías islámico. Para el marxismo, la redención histórica, y para el chiismo, la restauración de la justicia divina. ¿Cuál es la conclusión de esto, amigos? Que uno puede darle el nombre de política o de religión, claro,
pueden ser una cosa o la otra, Una pero, mixtura. pero lo que cuenta es una oposición fundamental entre un modo de ver el mundo, que es de suma cero, o ellos o nosotros, solo uno puede ganar si el otro es destruido, y la visión liberal del mundo, donde al contrario es un juego de suma no cero, donde pueden ganar varios, donde puede no haber opresores y oprimidos. Claro, es un modo de ver las cosas con muchos más grises, con muchos más matices, y eso es cansador, porque fatiga el intelecto, porque hay que ver un montón de ambigüedades morales, Claro. pero también es el único sistema realmente vivible que hemos inventado los seres humanos. Y concluyo con esto. Foucault se equivocó prácticamente en todo, y su apoyo al régimen iraní le dio legitimidad a un régimen criminal. Pero en una cosa acertó, y creo que merece que lo consideremos, y es que cuando la política se une a la espiritualidad, cuando tiene una base espiritual y un sentido trascendente, es una fuerza a la que nada puede oponerse. Es la fuerza, digamos, la fuerza del cielo. En Israel también ocurre parte de eso, digamos. La propia fuerza de defensa israelí se sienten también respaldadas por Dios. Ahora, perdón, exagero si creo que ahí también, a lo mejor sí, por ahí es exagerado, se puede buscar los orígenes del wokismo también en esto de opresores y oprimidos. Absolutamente. Han abrevado en ese tipo Sí, de pero, pensamiento Alfredo, dicotómico, ellos o nosotros. La simplificación, el Claro, eje claro. de la simplificación es Claro. frente a la complejidad de la vida, frente a los grises, lo que decía él, la simplificación te resuelve, vos tomás partido, en un dilema moral tomás un partido muy sencillo y te sentís absuelto porque Claro. estás del lado bueno de la historia. Pero además agreguemos que el wokismo en general está a favor de Irán, Claro, contra las claro, democracias liberales. claro. Y también que si bien los ayatolas podían abrevar en el marxismo, por lo menos políticamente, no así los marxistas, que los mataron a todos. Lo liquidaron. Mataron a claro. todos. Una vez que tomaron el poder, los liquidaron a todos. Todos los integrantes del Partido Comunista Iraní los liquidaron. Y ahí también la imposibilidad de negociar con los islamonazis, porque en el occidente liberal se mira de muy mala manera la idea de que nos movemos por medio de nuestra conveniencia, lo cual es cierto. Pero hay algo peor que eso, que es que te interese más la muerte que tu conveniencia. Claro. Que valores más la destrucción del otro que la posibilidad de vivir en paz. Lo que dijo Golda Meir, ¿no? Bueno, cuando dijo Golda, va a haber paz cuando quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Todavía no ocurrió. Pero nosotros buscamos el interés personal, que cuanto más plácido sea, mejor. En el caso de los islamonazis buscan la destrucción a costa de su propia supervivencia y de su propia familia. Cuando vos contabas el otro día que mataban a los chicos con una llave... La llave para el paraíso, para caminar por encima de hacer las explotar minas las minas. de Saddam Hussein. Ah. Y los padres de esos chicos, ¿dónde estaban? Cuando en Gaza ahora, ni bien se retiró Israel de una parte de Gaza, Hamas empezó a fusilar gente y con los chicos al lado. ¿Dónde están Claro. los padres de esos chicos? Y agreguemos en respecto de el maridaje entre marxismo y islamismo. Sí. Cuando Bin Laden ocupó un rol medianamente racional, que era resistir a la invasión soviética de Afganistán, Sí. contó con la ayuda norteamericana. En ese periodo no es algo que uno pueda decir, ¿cómo? ¿Financiaron a Bin Laden? No. En ese momento geopolíticamente tenía racionalidad eso. Terminó asesinando como nunca lo había hecho antes nadie a sus benefactores. Claro. No le importó que lo habían acompañado. Habían sido sus aliados y que lo habían acompañado en la lucha contra el imperialismo soviético, para usar el lenguaje de la época. Nosotros, coincidiendo con Marcelo, nosotros tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es la humanidad de los intereses. O sea, la idea de que una persona defiende sus intereses es una idea muy legítima y Claro. muy noble. Y muy Nosotros humana. Y muy humana. Nosotros ponemos la palabra interés y le damos un contenido peyorativo, Claro, como si- especulativo, claro. etcétera. Y el otro tema es que cuando uno parte el campo de batalla en dos de esta manera así binaria, y uno dice, se pone del lado salvífico, ¿no? Yo voy a salvar contra la maldad absoluta que está del otro lado, eso autoriza cualquier cosa. Cuando uno pone los grises, Claro. empieza a haber debido proceso, juicio, hecho. Sí, Cuando- Occidente, empieza a aparecer claro, Occidente. claro, en cambio, si yo digo yo soy el bien, lo otro es el mal, eso autoriza cualquier cosa. Claro. Matar hijos, poner bomba, etcétera. Entonces, para desautorizar hay que recuperar un lenguaje razonable de los intereses. Una acotación importante. Efectivamente, en Israel y en el mundo libre
hay una idea de trascendencia, Sí. que puede llamarse Dios o no. Garcés acaba de publicar un libro maravilloso Sí. al respecto a relatos bíblicos. Así es. Y que yo le incorporo. Yo creo que hay misterio, que no todo termina en la razón. Pero esa idea va acompañada del dogma de la libertad. Es decir, Claro. de que eso no va a superar los derechos individuales. El eje Y- debe ser siempre la libertad. Y los derechos individuales están basados en la Torá, en respetarás la vida del otro, la libertad del otro y la propiedad del otro. Claro. Y eso es una tautología. No es que lo tenés que respetar para que el otro te respete a vos. No, lo tenés que respetar porque sí. Tu vida, tu libertad y tu propiedad. Estoy obligado a respetarlas y vos estás obligado a respetarla en mi caso. Y ahí no hay una justificación racional, es un porque sí. Y en ese porque sí, yo creo. Pero ese porque sí permite la tolerancia, la pluralidad y permite que alguien diga, yo no creo en lo que vos crees, pero voy a respetar esos principios porque supuesto. lo marca la Constitución. Hablando del libro de Gonzalo, mirá todo lo que anoté de la entrevista que le hizo Daniel Gijena en La Nación a propósito de los relatos bíblicos. Aquí lo hemos presentado el libro, pero es interesantísimo porque te empuja fuertemente a la lectura, te hace fundamental que lo leas. Dice ahí la entrevista, indaga en los aspectos políticos, sexuales y filosóficos y genera puentes con la Ilíada, con el Quijote, con el Padrino, con Thelma y Lois. Es una guía contemporánea, laica y apasionada. ¿De dónde se te ocurrió? Porque realmente es interesantísimo semejante trabajo. ¿Qué te impulsó a hacerlo? No sé, Alfredo, yo estuve 30 años más o menos hace que me empecé a leer y releer la Biblia y en ese tiempo también leí un montón de literatura y un montón de historia y es inevitable ver los puentes, ver que hay unas pocas historias que se repiten bajo diferentes formas y con diferentes nombres. Por ejemplo, todos conocemos la historia de David y Goliat. Sí. Es más, es una expresión, decimos David se enfrentó al Goliat soviético, por ejemplo, Claro, lo usamos claro. como metáfora. Y ya eso es un signo de que esta historia caló tan hondamente en nosotros que la usamos como llave para entender a veces la actualidad. La actualidad. Y está en infinidad de situaciones. Por ejemplo, yo cito en el libro El Padrino, el momento en que Michael Corleone, ¿se acuerdan?, que es el más verde de los Corleones, el que no tiene experiencia matando, el que nunca disparó una pistola a corta distancia, sí peleó en la guerra, pero no es lo mismo, y es el más joven, el que tiene menos experiencia, y a él es al que le toca matar al gran enemigo de su familia, que es Solozzo. Y justamente lo mata porque el otro no se espera que este muchacho pueda hacer una amenaza contra él. Y recordábamos la escena en el restaurante, ¿no?, donde Al Pacino, en el papel de Michael Corleone, saca la pistola que le dejaron escondida en el tanque del inodoro, Sí. vuelve, nervioso, la cámara lo enfoca, transpirado, mirando de un lado para otro, y de repente, en un acto de valor, saca la pistola y le pega un tiro a cada uno, a Solozzo y al policía corrupto McCluskey. Bueno, eso es de nuevo David sacando su onda, Claro. revoleándola y matando al guerrero más poderoso, más formidable y aparentemente invencible de los enemigos. Es lindo porque lo definís como el primer thriller político de la historia. Porque David es y Goliat. así, porque el rey Saúl toma como su pollo, como decimos Sí. acá, al joven David, piensa que tiene futuro, que es muy inteligente, además sabe tocar el arpa, se convierte en su preferido y le enseña sus primeras armas y poco a poco David se va volviendo más popular que él, que Saúl. Y Saúl se empieza a preocupar. Es un caso un poco de Duval de Kirchner, podríamos decir. Ya ves, se repite de nuevo. Y la Biblia te cuenta, como un thriller político, todas las intrigas y el sistema de traiciones por el cual el joven idealista que era David se va endureciendo y termina por reventar al que era su protector. Es muy interesante también, y esto lo abro para que lo conversemos. Él plantea que Moisés crea el Estado de Derecho. Dos cosas. Es lo mismo que lo planteó en una entrevista que le hice a Julio María Sanguinetti, al 2 veces presidente de Uruguay. Ahí en las tablas de la ley está el comienzo del derecho, el comienzo de Occidente, el comienzo de todo eso. Y bueno, básicamente abre un debate interesantísimo porque en la Argentina, ¿quién es la persona que desde la política se ha identificado más con Moisés o hace referencia todo el tiempo a Moisés? Javier Milei. Es interesantísimo
No sé si lo consideran oportunista, si lo consideran que es una cuestión de fe, que ha comprendido algo. Tuve la posibilidad de entrevistar al embajador argentino en Israel, al rabino Axel Wanish, y bueno, él lo considera como una especie de héroe de descubrimiento de hacia dónde va un pueblo, de hacia dónde lo tiene que llevar, y lo ve genuino. Bueno, es un hombre, digamos, que trabaja con Milei, pero no sé cómo lo ven ustedes a este vínculo. Ha sido la inspiración de la lucha por la libertad a lo largo, Claro. desde la Revolución Americana hasta la actualidad, de cada líder que decidió aceptar el misterio del respeto por la vida y por la libertad, Claro. y también librar la batalla geopolítica. Maquiavelo tiene muy mala prensa, Sí. pero Maquiavelo no propone la actitud cínica, estudia lo que realmente ha funcionado en defensa del poder. Sí. Pero a Maquiavelo no lo podían sobornar para que traicione a Florencia. Claro. Y Maquiavelo murió pobre y sin poder. Quiere decir que se aferró a una manera de ver el mundo que no necesariamente le convenía. Claro. Pero lo menciono porque hace varias citas a la Torá Maquiavelo. Habla de Moisés, habla de la pelea política entre Saúl y David, efectivamente. Y finalmente creo que en el caso de Milei, una de las facetas legítimas que tiene, que yo se la creo que es auténtica, es esto que los pioneros norteamericanos tomaron También. el Antiguo Testamento. Churchill también hizo referencia al sionismo y al Antiguo Testamento en la lucha por la libertad. Y en eso yo creo que Milei es coherente. Su posición geopolítica creo que es la más lúcida que ha tenido la Argentina desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora. Después tenemos muchas cosas para criticar en el trato con la prensa, en muchas ocasiones ser... Sí, de generar errores no forzados. Sí, Falta de referirse en términos destemplados, Claro. cuando tiene suficiente acopio de inteligencia y de reflexión para dar el debate de una manera civilizada. Seguro. Fabio, habías preparado vos un laburo, me gustaría verlo, porque tiene que ver con la presión fiscal a los combustibles, que es un poco bajar a la tierra todo esto que estamos hablando, la vida cotidiana de la nafta. Hay un debate, se abrió un debate en Argentina. En Argentina este debate es permanente, pero el nivel de ajuste que llevó adelante el gobierno de Milei sobre el gasto público federal lo intensifica, naturalmente, ¿no? Y la conversación pública, que es sobre lo que yo quiero enfatizar, no siempre es del todo racional, digamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner algún poco de datos, contexto, etcétera. Porque en las últimas semanas, y hoy ha sido nota en los diarios, ha habido una presión contra los gobiernos locales en relación a las tasas que se ponen para cobrar en las estaciones de servicio, exacto, una tasa sobre el precio del combustible. Bueno, veamos los datos. Vamos a Primero la primera placa, ahí está, sí. Dando por sentado de un precio que tomé al azar, porque está cambiando el precio de nafta, hasta la semana pasada estaba cambiando todos los días, de 1.921 pesos, el precio neto de nafta es 1.231 y los otros 690 pesos son de impuestos. Son de impuestos. Ahora veamos cómo, en la otra placa, cómo se dividen esos 690 pesos de impuestos se dividen de esta manera. Los impuestos nacionales son 595 de los 690. Los impuestos provinciales, tomo una referencia estándar que es ingreso bruto de la provincia de Buenos Aires, hay pequeñas variaciones por provincia, 55 pesos. Y los locales, tomando la tasa vial más alta que se paga, que es la de Neuquén, 4,5%, el total de los locales 55 pesos dividido entre la tasa vial y la de seguridad e higiene, etc. Entonces, ¿por qué traigo estos datos a colación? Porque a mí me parece muy legítimo que un gobierno que ha hecho un ajuste tan significativo como el de Milei baje la lupa sobre el tema de la presión fiscal. Lo que no me parece legítimo es, volviendo a la Biblia, es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, porque estos son datos, estos son datos objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no creo necesariamente de que tengan razón los municipios que ponen tasas a cualquier actividad que se suma, que no ordenan el gasto público, ni mucho menos. Ahora, quiero aclarar que de los 2.300 gobiernos locales que hay en Argentina, menos de 100 gobiernos locales pusieron tasa a los combustibles. Hay 2.200 gobiernos locales donde la tasa es cero. Claro. Y entonces cuando se hace una imputación contra los gobiernos locales, que por otra parte
a nivel de convivencial, a nivel de vida cotidiana, están viviendo el peso del ajuste estructural de los gobiernos federales y provinciales con aumento de gente en los comedores municipales, caída de pago de las tasas locales, bueno, un montón de problemas de la convivencialidad que caen sobre los gobiernos locales con estos datos. A mí me parece correcto que el gobierno federal trate de transparentar la presión fiscal y me parece correcto que todos los niveles de gobierno hagan un esfuerzo en favor de los contribuyentes. Ahora, no a mirar la paja en el ojo ajeno y no hay la una viga. placa más. A ver, la última placa. Fabio, a ver, ahora la vemos. Bueno, no, Claro. tasas viales quería marcar que 4,5 es la más alta, el Sí, promedio de en tasas Neuquén. viales está entre 2,5 y 3, 4,5 es la más alta, es Neuquén, y muchísimas municipalidades, 2000 y pico municipalidades con 0. Entonces me parece que, esto es para los funcionarios federales, que está bueno que discutamos cómo llevamos adelante el financiamiento del sector público, pero no estigmatizando y con datos. A una que tienen- ínfima minoría, porque lo estás contando. Bueno, lo que pasa que es incorrecto poner una tasa sobre los combustibles, Claro. hay que decirlo. Es incorrecto. Voy a poner un ejemplo concreto. Una empresa de aviación estaba empezando a hacer los trámites para volar de la localidad azul a otras localidades en la provincia de Buenos Aires, a la capital federal, y el Consejo Deliberante se reúne para poner una tasa a la navegación aerocomercial. Es un absurdo, digamos, Claro. ¿no? En un país que precisa actividad económica, etcétera, hay que pensar seriamente en que el chiste no consiste en detraer recursos a cada emprendedor que empieza. Claro. Ahora, la verdad es que en la Argentina, tengo que decir, de cada 100 pesos que gasta el Estado, el gasto público consolidado, 8 pesos lo gastan la suma de los 2.300 gobiernos locales. Claro. Los otros 92 pesos los gastan los otros dos niveles de gobierno. Entonces es muy injusto tirar la presión Caerle esos sobre el 8 municipio, pesos, claro. y los otros 92 pesos los ejecuta el gobierno federal o los gobiernos provinciales. Unos datos impresionantes, ¿no? Con tanta claridad, unos datos que uno obviamente se pierde en el trazo grueso, no en el detalle. Quería agregar algo sobre el tema de Moisés, que quedamos con el tema del Estado de Derecho. El tema de Moisés, bueno, Sí. es complejo porque es verdad, de lo que, tal como dice Marcelo y como decías vos, Milei se ve en el espejo de Moisés. Hasta suena parecido los nombres. Y incluso esto que marcaba Marcelo de la destemplanza de Milei, que es deplorable, la tenía Moisés. Claro, también porque era un porque cascarrabias. es un personaje peor que cascarrabias. Claro. Moisés empieza su carrera política matando a un egipcio. Claro. En un acto de ira porque el egipcio maltrataba a un hebreo, pero en fin, lo mata y después y se hace fama de matón, de violento. Y además habla mal, tartamudea. De hecho, cuando Dios le dice que saque al pueblo de la esclavitud, le dice, pero ¿cómo lo voy a hacer yo si soy torpe de lengua? Que se entiende como tartamudo. Torpe de Por lengua. eso es que su hermano Aarón tiene que hablar. Ahora que lo pienso, y lo pienso por primera vez en tu programa, Ahora, qué Alfredo, bueno que Moisés despertemos- también dependía de un hermano. Pero, Pero- hay que sumarlo, claro. Sí, lo sumo para la próxima edición del libro. Menos mal que no era una hermana, porque yo hubiese sido plagiando la historia. Y después, acuérdense lo que dijo Milei en su discurso inaugural después de ser elegido. Prometió la travesía del desierto, Claro. con esas palabras, con otras, pero prometió, digamos, un largo periodo de dificultad al cabo del cual se encontraría la libertad. Y está muy bien, es inspirador, es una forma de liderar. Yo no sé cómo termina Milei, si Claro. termina bien o mal. Todo lo que estoy diciendo es que ese es el modelo que adoptó, que puede funcionar o no. Pero hay una cosa donde no está tan claro que Milei se parezca a Moisés, y es que Moisés en un momento se da cuenta de que no puede liderar solamente con su voluntad, Claro. porque entonces va a terminar siendo otro faraón, que hace falta que las leyes estén por encima del gobernante. Esa es la gran revolución que nos permite a algunos decir que es el primer Estado de derecho de la historia, porque es la primera instancia en la cual un gobernante acepta limitar su propio poder por virtud de la ley, decir no. Por encima de mi voluntad está la ley y todos somos iguales ante la ley. Y después de ahí, poco importa que esas leyes sean el producto de una asamblea legislativa, Claro. laica o que vengan de Dios, porque lo esencial es otra cosa, es que no estamos más sujetos a la arbitrariedad De una del persona. poder. Claro, impresionante. Bueno, Mire, yo ahí tengo un matiz, meta, ¿no? Sí, Poco importaba. claro. No, yo creo que hoy sí importa, porque hoy me parece que o sea, los ciudadanos libres
no aceptarían la imposición de alguien que dijo, me lo dijo Dios. Claro. Hoy, claro. en ese momento no. En ese Era momento, otra. De acuerdo. Les quiero hacer un pequeño consejo y lo digo con absoluta autoridad porque lo he visto, el espectáculo de Marcelo Birmacher, que se llama exactamente así, Birmacher se hace cuento. Es un deleite por donde lo mire. Lo he vivido en carne propia, por lo tanto lo puedo recomendar. Marcelo, contanos, ahí estamos poniendo la placa, se hace cuento en vivo. Me voy a hacer... ¿Cuándo es? Me voy a hacer cuento nuevamente. Sí. El domingo 26 de abril, 26, sí. a las 7 de la tarde en el Paseo de la Plaza. Sí. Son mis mejores cuentos de amor, de humor, de suspenso, aventuras. Los actúo, no los leo. Hay música en vivo, Está el músico, bueno. hay guitarristas, qué bueno. cantantes. Hacemos algunas de las canciones que le gusta mucho a los radioescuchas en la radio. Sí. Y las entradas se consiguen por Plateanet. Plateanet. Ahí estábamos viendo. Domingo 26 de abril, 7 de la tarde en el Paseo La La Plaza. Plaza. ¿Está el que me gusta a mí? Por supuesto, Va a estar la el cuento partida. el cuento Lo que- dejamos en todos los shows, gracias a Alfredo, que es el cuento favorito de un padre y un hijo. Que Tremendo. ese cuento es autoría de mi hijo Simón. Ah, ¿sí? Qué bueno, lo escribió. interesantísimo. Señores, la hemos pasado, nos hemos enriquecido desde el punto de vista intelectual, no hemos podido ver distintos puntos de vista de temas profundos de la historia y de la actualidad. Es parte de la esencia y del ADN que intenta tener este programa, por eso se llama La Clave. A usted lo espero el próximo lunes, aquí en D-News a las 21 horas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.